esa parte me parece bien interesante por una razón. Eso que tú me estás planteando me parece bien importante por una razón. La razón es la siguiente. Es que como al final de este semestre ustedes van a tomar una determinación. Y la determinación no solamente va a estar basada en la parte refractiva, sino en la parte acomodativa y en la parte motora. Entonces, listo. Espérense un momento. Entonces vamos a empezar desde la parte de la acomodación. Entonces, ¿cuál es la definición más básica, más elemental que usted pueda dar de qué es el proceso de acomodación? ¿Tú qué sabes qué es el proceso de acomodación? ¿Qué es lo más básico que tú puedes pensar y decir, esto es? Lo que tú tienes acá en tus palabras no es una evaluación. Pues les vuelvo a recordar algo que siempre les he dicho. Cuando ustedes vayan a definir algo, en la definición no utilicen la misma palabra que están intentando definir, porque entonces estamos en un círculo vicioso y no queda claro. Entonces, la acomodación es un proceso en el cual el ojo se acomoda para. ¿Listo? Su definición. ¿De qué? Para usted, ¿qué es la acomodación? Es un proceso fisiológico. Pero como que grande. Es un proceso fisiológico que como tal, todas las personas o el ojo ocular debe hacer para enfocar cosas, ya sea a cualquier distancia. Entonces, dependiendo de la distancia, el ojo va a tener pues Entonces usted cuando le esa acomodación, usted pinta una manito haciendo así con unas rayitas, unas flechitas y otras así. El señor, porque no le pregunto, ¿cómo así que no sabe qué es acomodación? No encuentra qué decir. La energía no miente. La acomodación. Qué buena pregunta. Yo ahorita hago una pregunta, pero trata de darle la respuesta. No, pues, yo pienso que la acomodación es algo que una persona que tiene la capacidad de acomodar a cierta distancia de trabajo. Lo siguen haciendo, ¿sí ve? Ok. Vale. Ahora yo voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el tema. Les voy a preguntar, ¿por qué le tienen tanta bronca a la acomodación? No les va a hablar de acomodación. ¿Por qué tienen tanta bronca? Porque es complicado manejar. ¿Por qué es qué? Complicado manejar. ¿Por qué es complicado manejar? Porque, pero ustedes los conceptos los miran en segundo y en tercero. Y los encadenaron. Mi pregunta es, ojo pues lo que voy a preguntar. No les gustó, no fueron claros, no entendieron, fue muy confuso, nunca nos aclararon. O todas las anteriores. Con la suscribieron que hizo Benavides, todas. Yo pienso que el tema de la acomodación, pues, hay muchos procesos, ¿no? Sí, Cada uno tiene, digamos, como números normales, lo que uno espera, y todo. Si no se quiere eso, uno acuerda esos niveles de acomodación, entonces, para recordarse, Pero por ejemplo, no tener una definición que sea como realmente estructurada de qué es la acomodación. Eso me genera un poquito de tristeza, ¿no? Como ese Martín de Francisco de su programa de las tardes de fútbol. Me genera un poquito de tristeza, ¿no?
no es la No, ACA. dígame lo que es. Sí, No, sí, la pero me acordé, acomodación. me acordé. No el ACA. Ajá. La acomodación, porque ACA es otra cosa. Ajá. Acá la relación acomodación, convergencia acomodativa, que es diferente. Ok, ¿qué es la Es acomodación? la capacidad que tiene el sistema visual para poder enfocar un objeto nítido a diferentes distancias. Eso es claro, eso es absolutamente claro y esa es la definición más elemental que usted pueda dar acomodador. ¿Qué es acomodación? Es la capacidad que tiene uno, porque es monocular, es un concepto monocular. La capacidad que tiene un ojo para, yo se lo voy a decir en otros términos, para modificar su poder dióptrico. Y cuando hablo de modificar su poder dióptrico, ¿qué hace? Si yo hablo de acomodar, aumentarlo. ¿Para qué? Para poder enfocar, para poder ver nítido los objetos que están a distancias finitas o distancias medibles, o a cortas distancias, o a su distancia de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros partimos del hecho de la definición de hemetropía, no les voy a preguntar la definición de hemetropía porque acá me demoro 2 horas. Es que yo primero ya no me acuerdo. Recuerden que las definiciones de estado refractivo se dan a partir de tres elementos fundamentales que a veces ustedes los olvidan y por eso les dicen que no están bien. Uno, que todos los rayos de luz de dónde provienen, del infinito o vienen paralelos al eje del sistema óptico, que significa lo mismo. Todo rayo de luz que proviene del infinito viene paralelo al eje óptico. Segundo, que esos rayos de luz, después de que atraviesan los medios transparentes del ojo, focalizan en un punto. ¿Qué punto? Adelante, atrás o en la retina. O en 2 puntos diferentes, pero con una condición básica, y es que la acomodación está relajada o en cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo estoy mirando al infinito, técnicamente, si yo soy hemétrope, la acomodación está relajada. Relajada. ¿Sí o no? Ok. Entonces yo acomodo, únicamente acomodo cuando miro a una distancia que está entre el infinito y mi ojo. No puedo acomodar de otra forma, salvo una excepción. ¿Cuál es la excepción en la cual yo acomodo cuando estoy viendo algo que está al infinito? Cuando soy un hipermétrope. ¿Por qué? Porque el punto remoto de un hipermétrope es virtual, o sea, si alguien está enfocando detrás de la retina, el ojo tiene que hacer un esfuerzo para traer ese punto a la retina. Sí. Entonces, estoy diciendo que todo parte de ubicar un punto remoto en un sitio X. ¿Alguien se acuerda cuál es la definición de punto remoto? Está buscando en el cuaderno. Porque lo anota todo. Y eso no se lo dije. Es el punto más lejano que un ojo es capaz de ver últimamente sin poner en marcha su acumulación. Sin poner en marcha. Es el punto más alejado al cual un ojo puede ver nítido estando en la acomodación relajada. Por eso si yo soy si yo soy hemétrope, mi punto remoto ¿dónde está? En el infinito. Mi acomodación está en cero, todos los rayos de luz que salen de ahí. Y el punto remoto y la retina, también eso se los enseñé yo. Son puntos conjugados. ¿Qué quiere decir? Que todo rayo de luz que sale del punto remoto, estando la acomodación en cero después de atravesar los mecanismos transparentes, los medios transparentes del globo ocular, van a dar a la retina. Por lo tanto,
si yo pudiera sacar un rayo de luz de mi retina, ¿a dónde iría a dar si soy emétrope? Al infinito. Porque ahí aplico la ley de la reversibilidad, ida y vuelta, va y viene por la misma vía. Ok. Entonces, si yo soy hipermétrope y mi punto remoto no existe, el término virtual que implica que físicamente no está ahí, por lo tanto yo no lo puedo ubicar físicamente en ninguna parte. Por esa razón, desde que un hipermétrope abre los ojos, está acomodado. Y la acomodación está relacionada con otro elemento que se llama la convergencia. La voy a dejar ahí quietica, pero vamos a seguir hablando acá. Entonces, por eso es que cuando me voy a volver en este momento a la clínica de química, cuando yo corrijo a un paciente y le doy una corrección óptica, digo que le doy el máximo positivo posible con el que obtiene la mejor agudeza visual para que la acomodación sea aproximadamente cero, para que la acomodación esté lo más relajada posible. Entonces algún día yo les dije en óptica ocular, si por ejemplo este es un ojo miope, este es el punto remoto, todos los rayos de luz que salen del punto remoto van a dar a la retina. Y si este es un hipermétrope, el punto remoto es virtual, entonces es como si los rayos de luz salieran de por acá de manera virtual y cuando entran al ojo hicieran esto. Como si vivieran así. Eso es virtual, por eso no existe. Pero como si estuviera, no donde focalizan los rayos, sino donde está ubicado, donde salieran los rayos. Entonces, lo que les voy a decir, no sé si les gusta o no les gusta, pero es tan elemental como esto. ¿Sabe para qué estudiamos 5 años? Para mover el punto remoto al infinito. ¿Ya? Cuando yo muevo el punto remoto al infinito, y hago esto, acá está el punto remoto, terminé mi trabajo. ¿Sabe cuál es el límite? Así tocamos los jugadores de fútbol ahora, como hay VAR, que estudiamos 5 años y no movemos el punto remoto donde lo tenemos que mover. Lo movemos mal. A veces en lugar de traerlo, lo corremos más para atrás. Y ese es el gravísimo problema. Cuando yo hago esto, mire que ni siquiera punto. ¿Sabe por qué no pinto cristalino? Porque como la acomodación está relajada, no lo necesito para nada. Entonces, yo procuro. ¿Cuándo acomodo? Cuando tengo que mirar. Cuando estoy así y ya me ponen un objeto acá y necesito verlo nítido. Entonces ya entra en juego un elemento que se llama como el cristalino. ¿Qué pasa con el cristalino? Salvo contadas excepciones, que ya empiezan a perder su capacidad. ¿Qué capacidad tiene el cristalino? Como es tan elástico, tan plástico, tan flexible, es capaz de hacerse más gordo para que aumente sus dioptrías y esos rayos de luz que se lleguen también acá. Y enfoquemos claro lo que está aquí. Pero como vimos cuando hablamos del lag de acomodación, nosotros no tenemos que acomodar todo, sino que acomodamos un poquito menos. Acomodamos un poquito menos, entre 0.25 y 0.75 menos lo que tenemos que acomodar. Y el otro lo suplimos a partir de, por ejemplo, si tenemos la pupila así, la hacemos así, la miosis pupilar, para que entren menos rayos de luz y los que entren más directamente a la retina.
Entonces, cuando acomodamos, estamos ejerciendo una parte física. ¿Cuál es la parte física? Estamos contrayendo un músculo. ¿Cuál es el músculo que se contrae? El músculo ciliar. ¿El músculo ciliar es voluntario? No, es involuntario porque es músculo liso. Por eso ustedes no tienen que pensar para acomodar o desacomodar. Sencillamente es una función que se hace de manera... Y lo mismo, la miosis o la midriasis son músculo liso, por lo tanto son movimientos involuntarios. Entonces usted va a mirar de cerca y esto se engorda y se aumenta. Entonces él tiene que estar en unas condiciones de normalidad para cumplir su función de buena manera. ¿Qué quiere decir? Al señor allí le gusta jugar fútbol, dicen que es bueno. Es bueno porque no le da pata a los demás. A ver, es malo porque le enseña pata. Dicen que juega bien. Entonces, entonces el señor, para jugar fútbol, tiene que estar en buena condición. Si el señor no está en buena condición, no puede jugar. Lo mismo acá. Lo mismo acá. Para él cumplir su función de estar bien. ¿Cómo sabemos si el señor está en buena condición? Le hacemos unas pruebas. Entonces por eso a los jugadores de fútbol ahora les ponen acá Chaleco. un chaleco con un elemento que le saca como así por encimita, como 90 datos diferentes en el parto de los así de clarito. Saca una cantidad de información y dice, vea, acá tiene una sobrecarga muscular, se va a desgarrar, no sé qué, por eso es que al otro partido ya no juega, por eso es que se deshidrata y lo meten a la no pudo volver a jugar. porque lo operaron, pero no de los ojos. ¿Y cómo evaluamos nosotros la función de este músculo y de este elemento acá? A través de 3 pruebas básicas. ¿Qué capacidades tiene que tener el cristalino? Uno, que pueda hacer un esfuerzo y un esfuerzo máximo. ¿Cómo se llama el máximo esfuerzo que puede hacer el cristalino? Amplitud de acomodación. ¿Y de qué depende esa amplitud de acomodación? De la edad. ¿Qué quiere decir? Que la edad y la amplitud de acomodación son inversamente proporcionales. A menor edad, mayor amplitud de acomodación. A mayor edad, menor amplitud de acomodación. Y que debemos cumplir cuando usted va a ir a un trabajo, ¿qué es lo que le dicen? Requerimientos mínimos. Se tiene que tener un requerimiento mínimo de acomodación de acuerdo a su edad, para que sus funciones las pueda hacer de manera cómoda o confortable. ¿Cómo calculamos? Entonces a nosotros nos enseñaron que un señor Hofstetter porque es así que se escribe, lo pongo la sola F, si no estoy mal. Hofstetter calculó la mínima, la media y la teórica, ¿cierto? O la máxima. No, esta y esta no me importan para nada. A mí me importa la mínima. La fórmula para la mínima, ¿cuál es? Amplitud de acomodación es igual a 15 menos la edad por 0,25 o la edad por un cuarto. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos años tiene usted, Benavides? 19. Porque es de Cali, 19. 19. ¿Cuál es la mitad de 19? 9.5, ¿cierto? ¿Cuál es la mitad de 9.5? 4.75, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, 4.75. Entonces acá sería 4.75. 15. 15 menos 4.75. Y es 25, ¿sí?
1025 dioptrías, porque eso lo medimos en dioptrías. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo voy y evalúo a Benavides, ¿cuántos años tiene usted, Dylan? 19. O sea que Dylan, pero el problema es cuando uno tiene un ojo ampliope, los ojos ampliopes son hipoacomodativos, o sea que tienen la amplitud de acomodación disminuida. Es que dan papaya. Qué fácil. Jamás se lo va a sacar. No, parce. Ni llorando, no. Y eso quedó grabado. Y que lo aquí cerquita. Es así. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo evalúo al señor Benavides, evalúo acá al señor en el ojo que no es ampliope, como mínimo me debe dar de amplitud de acomodación 1025. Si no me da 1025, sino me da 10, 975, 950, 925 o 9, ¿qué estoy diciendo? Que su amplitud de acomodación es menor a la mínima esperada y por lo tanto yo puedo suponer que ese paciente le va a presentar una sintomatología. Muy bien. Ahora, si tiene 1050, 1075 u 11, pues no es que esté hipoacomodando, sino que sencillamente tiene más que la mínima y por lo tanto va a estar trabajando de manera confortable. ¿Listo? ¿Hasta ahí me hago entender? ¿Cómo puedo medir yo la amplitud de acomodación de ese paciente? Hay muchas técnicas para medir la amplitud de acomodación. Hay una que se llama push up, que significa, antes se llamaba método de Anderson, que es acercamiento. Segundo, hay algo que se llama push down, que significa alejamiento. Y hay otro que se llama ¿eso qué significa? Antes se llamaba Jackson, que le adiciona lentes negativos. ¿Por qué lentes negativos? Porque los lentes negativos inducen acomodación a una distancia X, a una distancia controlada. ¿A qué distancia controlada? 40. A 40, a 33, desde que ustedes tengan en cuenta a qué distancia están trabajando. Supongamos que dice que a 40 centímetros. Entonces, a 40 centímetros, ¿cuánto es el estímulo acomodativo? Acomodación es igual al inverso de la distancia. Es igual a 1 sobre 0,25 metros, sobre 0,4 metros, perdón, es igual a 2,50 de metros. ¿Qué se supone? Pues, que si yo a 40 centímetros el señor allá me dice que con el lente me alcanzó a leer hasta usar el lente de menos 9 que utilizó acá y 2,50 que utilicé acá, voy a hacer una suma absoluta. 9 y 2,50, ¿cuánto es? Me da 11,50 y debería tener 10,25, o sea, está cumpliendo. Está cumpliendo. Si fuera así. Por ¿Listo? no ampliope. Ahora, acá viene la parte grave del asunto. Y esta mañana yo bajé a la clínica a hablar con Parra para finiquitar los datos, no de lo que iba a hacer mañana con ustedes, sino de dónde íbamos a ir a almorzar. Y entonces había una estudiante de octavo semestre midiéndole la amplitud de acomodación a una estudiante de octavo semestre. Y cuando la vi, hice así. Mi pregunta es,
Cuéntame tú cómo mides la amplitud de acomodación utilizando el método de minus x. ¿Cómo lo haces? Cuéntame. ¿Y el paciente qué mira? La cartilla de San La cartilla de acá. ¿Pero cuál cartilla? La de Hart. ¿Qué dice la cartilla de Hart? O esa cosa. Se le suma el Catalita, ¿estás de acuerdo con eso? Es con todo el respeto. ¿Estás de acuerdo con eso? Por lo que dijo tu compañero. Vamos a zanjar las diferencias. Hace unos años nosotros sacamos una cosa que se llama Manual de Procedimientos Clínicos, ¿cierto? ¿Y ustedes los compraron? ¿Algunos de ustedes lo tienen? ¿Seguro? Vamos a ver qué es cierto. Necesita conectar el computador. Manual de protocolos que es, o sea, si ustedes hacen las cosas como están ahí, el profesor no les puede calificar mal. Porque, yo compré este libro, eso lo hicieron ustedes, y estoy haciendo las cosas como ustedes las hicieron y me van a decir que estoy haciendo mal. No, así de sencillo es. Es como cuando se llega a la casa y, pero papá, ¿por qué me regaña esto? Usted me dijo que me haga esto. Pues es que el caso suyo es diferente. Entonces, mire, lo primero que me da es la definición de amplitud de acomodación. Es la máxima capacidad para enfocar un objeto. Se denomina la amplitud de acomodación. Esta se puede determinar de diversas maneras, de forma subjetiva y objetiva. Cuando la manera es subjetiva, es como cuando yo le digo a mi paciente, lea hasta donde alcance o diga hasta donde alcance. Eso es subjetivo porque estoy teniendo en cuenta lo que el paciente me dice. La amplitud de acomodación subjetiva se puede generar mediante la estimulación por distancia, métodos de Donders, o al introducir lentes. Lentes negativos, en todos los casos se recomienda que el sujeto use su corrección habitual o en su defecto los lentes hallados en la reflexión subjetiva binocular.
¿Cómo pues? Claro, si yo le voy a hacer la pintura como hacer al hombre, pues no tengo problema porque me he superado, no tengo problemas. Si se las voy a hacer a Benavides, tiene que tener cuestiones a todo. Porque tiene un astigmatismo grandotote y obviamente venía muy borroso. Tengo que tenerlo en condiciones habituales para de lo que pueda. O sea que lo debo tener en metro que por lo más cercano a la iluminación posible. Si le voy a hacer la pintura acomodación a Santiago, pues le debo poner los anteojos. Usted me explica que uno tenga esa fórmula y diga que viene manejando la moto. ¿Qué dice eso? Que el ve bien manejando que Cuando maneja la moto, él se quita las gafas porque él ve muy bien. Yo también manejo. pues yo le diría que es muy irresponsable que ir a la moto con él. Ya maneja sus gafas. Sí. Se ve bien, boda, se ve bien. Entonces, mire, primer método, push up, acercamiento, acercar. Se debe ocluir uno de los ojos. ¿Cuál ojo? Pues el que no va a ser evaluado. ¿Sí? Mejor aclarar. ¿Sí? ¿Qué ojo va a evaluar primero? Pues habitualmente, si ustedes han visto en la historia clínica, está primero el derecho izquierdo. Ahora, si usted sube y quiere empezar por el izquierdo, pues empieza por el izquierdo. Entonces ocluye el derecho. Pero el ojo que no va a ser evaluado está ocluido. Ahí es donde a mí no me gusta eso. Porque si no tengo regla, entonces. Una regla se ubica en el plano medio de los ojos y sobre esta, a una distancia de 40 centímetros, una cartilla que contenga una hilera horizontal de letras de tamaño 1 o 2 líneas de agudeza visual de cerca menor a la obtenida con dicho ojo. Por eso es que y hay que quede grabado, me emputa que solo usen esa cartilla ROSA, que tiene las letras así de grandes, que son casi igual al 2M, y ustedes tienen 0,5M. No, deberían tener, si tienen 0,5M de agudeza visual, entonces deberían tener una cartilla de 1M para examinar a esas personas. Si tienen 0,75 lo tienen que evaluar con 1,25. Si tiene 1 lo tienen que examinar con 1,50M. Si tiene 1,25 con 1,75, si tiene 1,50 con 2M. ¿Qué finalidad tiene eso? Que como cuando nosotros ponemos lentes negativos se empieza a disminuir el tamaño de la imagen, vamos a controlar para evitar llegar a un punto que el paciente diga no veo, no porque esté superando su amplitud de acomodación, sino porque la letra se hizo tan pequeñita que el poder de discriminación del ojo se ve superado. Por eso se hace 2 líneas por encima, y ustedes se le hacen a todo el mundo con la misma. ¿Cómo se lo va a hacer con la misma? Ese más no es ambliope. Se la tengo que hacer con la agudeza visual correspondiente a la que usted tenga, 2 líneas por encima. Eso me pasó otro día con un estudiante, hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiene la agudeza visual el paciente? -20. Entonces hay unas cartillas que son como así de grandes y unas letras así de grandes, arriba, ¿cierto? Que son como un torreno nomás. Tomó la agudeza visual, tomó la agudeza visual con unas letrísimas. Claro, usted le pone letras y así las de abordos con la alcanza a distinguir. Yo con qué letra la hice con esta. Háganlas con estas, yo como me decía. Por eso, mire lo que dice acá. Preferiblemente 2 líneas de agudeza visual de cerca menor a la obtenida en dicho. Eso es absurdo. ¿Y ustedes el cubo qué tamaño tienen? Igual para todo el mundo. No, es una cartilla. Una cartilla. Lentamente se acerca la cartilla hacia el ojo del sujeto hasta que reporte que las figuras se empiecen a ver borrosas. Vuelvo a insistir en lo mismo. Uno tiene que tener mecanismos de control. Ese man que es amplio que va a saber cuándo está viendo borroso, si está viendo borroso a toda hora. Si ese señor que tiene como 7 dioptrías de astigmatismo le quita las gafas, va a estar viendo borroso de entrada.
que uno esté... ¿Cómo ve las motos? Yo veo esa letra. Allá el señor tiene como 4 dioptrías, allá el señor tiene como 12 dioptrías y 4 astigmatismo, aquí tiene un lente de contacto y ¿qué ve? Nietzsche. Está viendo borroso. ¿Cuál es el mecanismo de control? Cuando el paciente, dígale, lea en voz alta, cuando el paciente para de leer es porque ya no alcanza a ver. Ahí es. Cuando vea borroso, ¿qué es ver borroso? ¿Qué es ver borroso? Borroso. Yo no sé cómo le diga. Por favor, me lee acá en voz alta cuando llama hasta que alcanza. No, ya no alcanza. Así no le dan ni una letra, ya. El inverso de la distancia expresada en dioptrías desde el ojo hasta el punto de moronamiento será registrado como la amplitud de acomodación. Este test push-up yo no lo aconsejo. Pero si lo hacen y lo hacen bien hecho, pues da un valor. ¿Por qué no lo aconsejo? Porque la literatura que hay al respecto dice que sobreestima el valor, que quiere decir que da valores mucho más altos de los que realmente son. Y la literatura habla de que da valores a veces hasta 2 dioptrías por encima del valor que realmente el paciente tiene. Y si nosotros estamos buscando una amplitud de acomodación mínima para saber si el paciente cumple con su criterio de confort y nos da 2 dioptrías de más, pues vamos a tener un valor que puede ser, con un término que es más conocido como un falso positivo. No le metamos política a la cosa. No le metamos política ni religión. No, eso sí, tiene que cumplir el paso positivo. Ejemplo, el sujeto de 15 años acerca el punto de fijación hasta una distancia de 8 centímetros, por tanto la amplitud de acomodación será el inverso de la sustancia cuadrada, 1 sobre 0,8 metros, 12,50. Ahí está el ejemplo. Alejamiento. Miren que ahí no dice push down, dice pull away. Leonardo. Ese es el profesor León. Sí, Alejandro León. Alejandro León. Nuevamente, se debe ocurrir uno de los ojos. ¿Cuál ojo? Que está haciendo al lado. Una regla se ubica en el plano medio de los ojos y sobre esta una cartilla que contenga una doble hilera central de letras de un tamaño 1 o 2 líneas de agudeza visual de cerca menor a la obtenida en dicho ojo, igual al otro caso. Lentamente, esta es la que a mí me gusta. Lentamente se aleja el objeto de fijación hasta el momento en que la persona identifique que las figuras se observan de forma muy clara. El inverso de la distancia, expresar dioptrías desde el ojo hasta el punto en que observó últimamente las figuras, será registrado como la amplitud de acomodación. Este procedimiento se recomienda más para usar con niños. Sheyman y Wick lo dieron en el año 2015. ¿Qué estoy diciendo? Ese a mí me gusta mucho. Me parece que da unos datos muy confiables. Entonces, ¿qué hago? Pongo la cartilla a una distancia en la cual sé que la persona no le alcanza a leer, y la empiezo a alejar y le digo, tan pronto alcance a leer, empiece a leer en voz alta. En el punto donde él empieza a leer en voz alta, ahí lo detengo, mido la distancia y obtengo la inversa de la distancia. El inverso de esa distancia es la amplitud de acomodación. Que me dio 10 centímetros. 1 sobre 0,1 me da 10 dioptrías. La amplitud de acomodación del paciente será 10 dioptrías. ¿Listo? Hasta ahí me hago entender. Y push down, que es acercamiento y alejamiento. Una regla se ubica en el plano medio de los ojos y sobre esta a una distancia de 40 centímetros. Una cartilla que contenga una hilera horizontal de letras de un tamaño, ¿cuánto? 1 o 2 líneas por encima de su menor agudeza visual en visión próxima. Se le indica al paciente que acerque lentamente con una velocidad aproximada
Lo berraco acá es el velocímetro, 4 centímetros por segundo. ¿Yo qué culpa si eso dice ahí? Hay que ponerle velocímetro a la cartilla. Sí, vea, 4 centímetros. Pues, ¿qué dice? El objeto de fijación hasta el momento en que se observe que la imagen se torna ligeramente borrosa. En ese momento el objeto de fijación deberá acercarse continuando en dirección hacia el paciente entre 2 o 3 centímetros más para generar mayor estímulo de borrosidad en la imagen. O sea, ¿dónde la veo borrosa? La acerco un poquito más. A continuación, a partir de ese punto, se aleja el objeto del paciente hasta que el paciente mencione que la imagen se ve clara. Entonces, lo acerca y se devuelve hasta el punto en que diga que ya la ve clara. Ahí obtiene el inverso de las distancias cruzadas metros y dice la amplitud de acomodación. Pues dice de ahí para abajo, pero la vamos a leer. Dice: a continuación, a partir de ese punto, se aleja el ojo del paciente hasta que el paciente mencione que la imagen se ve clara. La amplitud de acomodación se obtiene realizando el inverso de la distancia en centímetros al plano frontal del ojo hasta se realiza el registro en dioptrías. Rosenfield y Cohen, y asimismo Sheyman y Wick, recomiendan que cuando el punto próximo sea muy cercano a los dos, se introduzca un lente negativo que puede ser de -4 o -6, de esta forma reducir el error de medición. Cuando se hace de esta forma, se conoce como Donders unificado. A mí me parece re compleja esa propiedad. Me parece más sencilla Puleway, la que les dije que me gusta a mí de Aleja. Sigamos bajando. Creo que eso se podría determinar, sí. ¿Cómo? Con la tasa de luz se podría determinar. Sí, pero ahora vamos ya, lente negativo de cero. Este es el que más se sugiere. El procedimiento se va a hacer en el forópter o con una montura de pruebas. No en el forópter, tiene el forópter y pueden ir aumentando lentes. En el primero se hacen cambios en pasos de 0.25 y en la segunda de 0.50, pues para que no se les caiga la nariz, porque esa vaina tanto que pesa. Por allí decían que pasos de 1 en 1. No, vea, 0.25. Se ubica a 40 centímetros una cartilla de letras o figuras de 1 o 2 líneas de gruesa angular menor al hallado de cerca para este ojo. O sea que esa cartilla de LOSA rosa, CANA cama, SOFA sofá, el próximo que la vea, a la basura. Se consigue una cartilla o mandan a imprimir una de un tamaño, una lectura larga. Se le pide a la persona que en todo momento intente mantener la imagen nítida, se adicionan lentes negativas hasta que el paciente reporte que las figuras se ven ligeramente borrosas y no es posible aclararlas. El método de control es que el paciente, si usted le dice cuando vea borroso, vuelve y le da igual, hay un margen de error grande, lea en voz alta. Yo modificaría eso por leer en voz alta. La amplitud de acomodación registrada será igual al poder del lente con el que empezó a percibir borroso, más el estímulo acomodativo creado por la distancia en la cual se encontraba el objeto de fijación. Allí lo hicimos. Ya va. Regálame 30 segundos. Correspondiente al inverso. Ejemplo, al colocar lentes negativos en par de 50 con lente menos 5, reporta que las figuras se ven borrosas y el objeto de fijación está a 40 centímetros. Tendemos. Por distancia tenemos 5 más menos 250, 750. ¿Listo? Existen tablas que indican los valores de normalidad. Miren, mínima esperada, Hofstede. Ay, me saqué bien, parce. Está aprendiendo. ¿Listo? Igualito lo que está ahí. ¿Quedó claro cómo lo debemos hacer? ¿Claro cómo es el agua? ¿Abrir la boca? ¿Toca la virginia o un vasito de agua en la mesa? Un vasito de agua de clorero. Un vasito de café. Un vasito de agua de clorero. Peligro. Entonces,
Esos pequeños detalles que aparentemente son insignificantes son los que nos llevan a que los resultados no sean adecuados. Si ustedes hacen las cosas, miren, yo les sugiero, y eso porque ustedes me caen bien, yo les sugiero que tomen o este lente negativo con el foróptero o que lo hagan con el pool de huevo. Me dan un cabeza muy exacto. Muy buenos y muy concordantes uno con respecto al otro. Pero el acercamiento hasta dioptrías, dice la literatura. Entonces, si ustedes lo hacen así, nos va a ir, vamos a quedar 10 medios. Ahora, 20. 3 y 20. 3 y 20. No puedo hacer una pregunta. Haga la pregunta. No me puedo hacer una pregunta. Sí. Vea, es que por ejemplo una vez que el paciente está haciendo las pruebas y hace esto, ¿qué te manera como con esa? Efecto estenopeico. Cuando está tomando agudeza visual, el paciente no debe hacer estenopeico. Cuando está haciendo la amplitud de acomodación es válido porque está haciendo el máximo esfuerzo. Cuando está haciendo el máximo esfuerzo, a veces hace. Profe, si da un valor disminuido, el problema sería netamente muscular. No necesariamente. No necesariamente, porque para usted diagnosticar que el paciente tiene una alteración acomodativa, debe tener los valores de los 3 elementos de la acomodación, que son amplitud, flexibilidad y largo. Así usted me puede decir, vea, de acuerdo al MAC, de acuerdo a la amplitud de acomodación, el paciente tiene una hipoacomodación porque el LAC es más de 0,75, la amplitud está disminuida con respecto a la edad, y mire que la flexibilidad está alterada y no me recibe negativo. Estoy poniendo ejemplo. ¿Listo? En teoría debería ser así. Usted con un solo dato de acomodación no puede determinar si el paciente. Pues, ¿usted qué puede decir si tiene la amplitud de acomodación disminuida? Tiene la amplitud de acomodación disminuida para su edad, no puede decir nada más. Porque no tiene ni flexibilidad. Ahora, siempre les he dicho, y siempre se los voy a sugerir, la amplitud de acomodación es el último test de los test acomodativos, el último. Les digo por qué, porque como le está pidiendo el esfuerzo máximo y si el paciente tiene tendencia a hipoacomodar o a hacer un espasmo acomodativo y se lo hago de primero, el paciente se lo puede quedar en espasmo y ya la flexibilidad y el LAC me van a dar totalmente alterados. Es preferible que me hagan primero el LAC y la flexibilidad o la flexibilidad del LAC, cualquiera de los dos en ese orden, y por último siempre la amplitud de acomodación monocular. O si quiere, vamos derecho o izquierdo, izquierdo o derecho, depende de ustedes. Entonces, si el paciente te hace así es porque te está haciendo un esfuerzo. Pero cuando tomas la agudeza visual, el paciente no puede hacer estenopeico. Porque el hacer estenopeico está implicando que el paciente está mejorando su visión. Y nos está dando un falso valor de la agudeza visual. Y es similar como cuando usted, es más, usted puede hacer un estenopeico sin necesidad. Usted que vio cuando quita los lentes. Entonces, ojo con eso, pelados. Mañana seguimos haciendo aclaraciones sobre este tema.